Bienvenido. Gracias por la oportunidad, Raúl, nuevamente. Lo mismo digo, muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar de un tema básico, central, que es el desabastecimiento de medicinas. Eh, ¿Qué pasa que no están llegando las medicinas a los ciudadanos? ¿Qué pasa que no hay cómo combatir, digamos, de forma natural, orgánica y estructurada las enfermedades, incluso las más elementales? Bueno, en realidad este es un problema crónico, no es un problema de hoy. Hoy se acentúa, ¿no? Por los cambios constantes que tenemos en el Estado, la preinstitucionalidad. Pero, Raúl, si vemos las cifras de hace muchos años, se han ido acentuando en los últimos, lamentablemente. El problema es crónico y eso maltrata al peruano más sencillo, ¿no? Al peruano de a pie, al peruano que está sobre todo en zona rural o bueno, marginal, y en algunas regiones más que en otras inclusive. Ahora, la información que tenemos es que, de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud, un establecimiento de salud debería contar con al menos el 80% de los medicamentos esenciales para atender de manera oportuna a los pacientes. Pero a febrero del 2023, solo el 49% de los establecimientos, un poco menos de la mitad, cumplen con este nivel de abastecimiento. Así es. Inclusive, Raúl, tomar en cuenta que la regla ya de por sí es muy suave, ¿no? Porque hablamos de un Exactamente. paquete de esenciales, es una lista acotada, lo cual está bien para el manejo, digamos, problemas comunes, mayor impacto en la ciudadanía, está muy bien. Una lista acotada. Y sobre esa lista, cuando se mide, la cifra que tú has dado es dramática. Pero si hacemos un pequeño zoom a esa información, vamos a encontrar que hay regiones más golpeadas. O sea, si uno ve los datos, va siguiendo, habitualmente Piura, Madre de Dios, ¿no? Zonas más pobres tienen el problema más agudo en relación a otras regiones como Tacno, Moquegua, son más pequeñitas, más Sí. orgánicas, más sólidas, y eso es lo que también hay esa inequidad. O más aún, Lima concentra la oferta especializada, entonces las tecnologías, los medicamentos más costosos, más complejos, ¿no? Están acá. Pero el médico que está pues en una ciudad como Tarma, o Iquitos, o Puno, o Tumbes, no va a poder usarlos porque no está, entre comillas, en su capacidad, en su petitorio, poder recetarlos. Entonces, Mm. alguien que está afectado por una dolencia, de una patología, que requiere un tratamiento, un medicamento especializado, lamentablemente, ¿qué hace? Viene a Lima o se maltrata en su lugar de origen o se muere en su lugar de origen. Y eso es Ahora, tragedia realmente. es tremendo, ¿no? Porque lo que tú estás planteando o lo que están planteando estas cifras es que en el mapa de desigualdad nacional un ingrediente, un elemento fundamental son las medicinas. Es decir, a más riqueza, más posibilidad de no morirte por una enfermedad a veces tan sencilla como una gastroenteritis. Así es. Y hay un problema de fondo, Raúl, y es que se mantiene un modelo de gestión de suministro público obsoleto que ya ha demostrado que no funciona, pero insistimos en eso. Y es por eso que yo tanto ya, digamos, manifiesto una incomodidad persistente, porque es como que estamos usando una receta que ya se ha demostrado que no sirve, e insistimos en ese modelo, ¿no? Con Ujú. información desfasada, cortada cada mes, ¿no? Datos inconsistentes. La Contraloría ha tenido varias intervenciones de manera preventiva al respecto y ha demostrado eso al MINSA. Hay información que no es consistente en el campo entre lo que dice la farmacia que tiene, lo que está en el carnet registrado y lo que encuentra el supervisor en físico, al momento de hacer un inventario en la farmacia pública, Mm. ¿no? Y eso es crítico, porque en logística, Raúl, no hay ciencia mayor que el uso de datos. Sí. Entonces, y el Perú, y lo más grave, Raúl, es que el Perú ya demostró con fórmulas viables, no públicas, que se pueden hacer bien las cosas. Hay un ejemplo en el Seguro Social al costado del MINSA y de las regiones, y lo hacen mucho mejor. Hoy día tiene también dificultades, es cierto, por todo lo que ha ocurrido en el Seguro Social. Pero el Sí. modelo está ahí, no digo para copiarlo en mecánicos, sino para aprender de lo bueno en lo público también. Sí. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que nos han llevado a esta situación? Bueno, están los coyunturales, que son la pandemia, la crisis política, la crisis social, es decir, las marchas y la convulsión social, ¿no? Pero también supongo que deben haber componentes como la falta de previsión y la corrupción. Bueno, además añade a lo anterior el tema global, ¿no? La pandemia generó un grave problema logístico aún no superado plenamente, eso es importante decirlo. La guerra en Ucrania trae dificultades adicionales increíblemente también a estos sistemas, ¿no? De escasez de insumos inclusive, y también obviamente lo que tú has mencionado, el tema de la Ujú. corrupción alimentado por la mala información. El justo peca en arca abierta. Si los datos son malos,
Si yo pongo 10 jarabes que están en mi almacén y realmente tengo cero, y nadie me dice que son 10 que debo tener, las 10 ya me las he llevado a mi casa o las he vendido en el mercado negro, evidentemente hay un incentivo, entre comillas, perverso, para que ese justo peque, esa arca abierta esté abierta. Entonces hay un Ajá. problema de fondo, a juicio mío, que es información. Punto uno. Y segundo, la rectoría. El MINSA, como ente rector, conduce la política central del país. Es su rol mayor y debe vigilar que eso sea así. Tiene a su salud como un actor importante que es repotenciado. Pero sin embargo, entra la parte logística, entra la operación. Y el Estado, lamentablemente, pues no tiene competencias para hacer esa labor que requiere una dedicación exclusiva o una especialización. El MINSA creó CENARES hace buenos años y está muy bien como esfuerzo, hay que eso fortalecerlo, pero no mezclar roles, rector con logístico, eso es absurdo. Y eso Ujú. pues hay que cambiarlo pronto porque está generando esta tragedia en el país hoy día más que antes inclusive. Hace un rato hablábamos con Kluber Aliaga sobre el tema de la seguridad. Una de las obligaciones eh, incluidas por la Constitución, la salud es otra de las obligaciones del Estado para con los ciudadanos. Em, claramente este es un ejemplo del poco cumplimiento de esa disposición, porque claro, digamos, las consecuencias de lo que tú estás describiendo son dramáticas. Es decir, em, puede ser el agravamiento de enfermedades muy sencillas, de tratamiento muy simple, hasta niveles realmente paralizantes e incluso puede conducir a la muerte. Digamos, esto es algo bastante obvio para este caso. Así es, Raúl. Y el reto sigue pendiente porque la forma como se mueven las políticas públicas en el país en salud sigue siendo con el enfoque funcional. Me explico un poquito, si me permites, en un minuto. ¿Cómo no? Donde cada uno tiene su función y hace su rol y es suficiente. Entonces el médico llega a su consultorio, ve a los pacientes, los atiende de la mejor manera, prescribe y bien, ¿no? Por eso, ¿no? Los cuida a sus pacientes. Pero nadie está viendo la transversalidad. Esa persona que va al consultorio médico, que tuvo la suerte que el médico lo atienda, le dé una receta, llega a la farmacia pública y recibe su terapia completa. Eso necesita una logística detrás de soporte y eso requiere información y financiamiento. Hemos dicho entonces 4 cosas: financiamiento, información, logística, farmacia, médico. Es una cadena de valor, pero en esos 5 roles que he enunciado, hoy día todo está separado. Estancos, estancos, estancos. Y eso se mantiene lamentablemente. El Estado, Raúl, hasta el año 21 tenía una política de modernización que impulsaba eso. Ahora hay un Ujú. nuevo documento que también es robusto al respecto, impulsa el servicio público, pero eso está en el papel, pero no lo hacemos carne, no lo hacemos realidad, y eso, como tú dices, mata gente hoy día. Mata Mm. gente ayer y lamentablemente matará gente hacia adelante, y eso no se puede permitir. Añado algo más, un agravante. Somos hoy día una población joven, tenemos bono demográfico. El Perú tiene un perfil de jóvenes, lo cual está muy bien. Pero ese perfil se agota a 45. En ese momento ya no hay punto de retorno. Tenemos mucho más viejos que jóvenes y la capacidad, digamos, de demanda de la oferta sanitaria va a ser rebasada enormemente. Claro, Entonces, eso cambia el riesgo es completamente muy alto porque en pocos la años. gente se enferma más, la gente tiene enfermedades más recurrentes, los cuidados no solamente en eso, sino en fisioterapia, digamos, aumentan, es mucho más caro. Y la base que sostiene eso es más pequeña también, además, en Mira, Raúl, relación a la punta. hoy día, y eso es bueno que lo analices con algún experto en el tema, ¿no? La demanda en el seguro social es básicamente población adulta mayor. O sea, quien usa el seguro social de salud es adulto mayor. Y eso está bien. O sea, los jóvenes contribuyen en edad productiva al fondo Sí, y el claro, fondo está teniendo a los ancianos, ojalá de la lógico. mejor manera. Y ojalá mucho más. Está muy bien. Sí. Pero esa pirámide que hoy día es así, jóvenes mucho más que ancianos, va a invertirse. Entonces, en ese momento, salud va a colapsar, porque ya no va a haber esos jóvenes en cantidad que aporten al fondo. Sí. Esto Lo es mismo va a crítico. pasar con las pensiones, eso digamos es También, y eso no lo claro. estamos viendo, Raúl. O sea, a mí me molesta un poco porque es un tsunami mucho más grande que se está acercando cada año al país y no cambiamos. Repetimos lo mismo y está la solución en nuestras manos, reitero. Información, Ujú. hoy día hablar de información es hablar pues de algo muy sencillo, ¿no? La tecnología Claro. está en todos lados, tenemos conectividad. Es un gran reto en el país todavía, es cierto, pero hay que hacerlo. Y no parar Mm. en esa tarea con una línea clara mirando hacia adelante, que ojalá lo logremos. César, te he preguntado por muchos factores coyunturales que han contribuido a este problema de desabastecimiento que no ha dejado de agravarse.
Yo quería preguntarte directamente los nombramientos, los malos nombramientos durante el gobierno de Pedro Castillo han sido uno de esos factores y este gobierno está trabajando para solucionarlo. A ver, lamentablemente hemos tenido tanto en el MINSA como en el Seguro Social una altísima rotación de presidentes ejecutivos y ministros de salud, con todo lo que hemos visto, ¿no? Con todo lo que está Sí. alrededor, incluyendo escándalos de por medio. Y eso obviamente impacta porque cada uno lleva un equipo de confianza a la carrera pública. Y eso impacta en cada nivel correspondiente. Hay un equipo resiliente, tanto en el salud como en el MINSA y también en las regiones, que se mantiene. Esa burocracia que está al medio está soportando todavía esos embates y tiene, digamos, una cultura que hay que mejorar y obviamente cambiar mirando para adelante. Ha impactado grandemente esos errores, obviamente. Hoy día en este gobierno hay más técnicos convocados. Eso es saludable. O sea, en el MINSA por lo menos vemos que hay una convocatoria de técnicos que conocen el sector, gente joven que está entrando con mucha energía y eso está muy bien. El asunto es que el MINSA, como el doctor, es impermeable, no dialoga, se cierra a los ciudadanos y no es transparente. Y eso no es un tema de este gobierno. La no transparencia es un problema crónico en el Estado. Y hoy día, nuevamente, eso no es justificable porque tenemos al costado una PCM con una Secretaría de Gobierno Digital, donde está Mauricio Cacho, con toda la potencia tecnológica para que tengamos un Estado transparente y digital, pero no lo usamos. O sea, tenemos al costado una tecnología y una herramienta poderosa, pero no lo usamos porque no hay conciencia de urgencia de que eso es importante, porque no se puede gestionar sin información. Ujú. Por mi tema, que es medicamentos, no se puede hacer logística, distribución, suministro, prestación, si no hay medicamentos. Nuestro país tiene desde el año 2005 un estándar de datos de medicamentos de identificación aprobado en el año 2005. Estamos 23, han pasado 18 años y no lo hemos implementado. Mm. Chile lo descubrió el 2008, 2009, lo implementó. Argentina empezó después, lo implementó. O sea, acá hacemos algo interesante hace muchos años y no lo usamos. Entonces, porque no hay conciencia que esto es clave para cambiar las cosas. Muy bien, César Amaro, investigador principal de evidencia sobre el tema gravísimo del desabastecimiento de medicinas a nivel nacional. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo.